La Policía Nacional lo capturó bajo una identidad falsa y fue extraditado a Reino Unido por el crimen de su segunda esposa, Sharon Malone. Los niños preguntan por mamá. Por favor, contacta a la policía o a tu padre y tranquilízanos. Nada de lo que ha pasado importa. Todo lo que necesitamos saber es que estás a salvo. Yo estoy bien. Aquel llamamiento, entre lágrimas y junto al padre de la víctima, fue el colmo del cinismo. Gary Malone se mostró entre los medios de comunicación como un marido preocupado y con pugnio después de la desaparición de Sharon, su segunda esposa. Sin embargo, aquel semblante escondía un asesino en potencia, que no dudó en huir junto a sus hijos, vivir bajo una identidad falsa en la Costa del Sol y engañar a sus vecinos durante años. Cuando la Policía Nacional lo detuvo y fue extraditado, nadie sospechaba del pasado crimen de aquel inglés tan educado. Sharon Clinch era una niña inteligente y brillante, la primera de su promoción en la Queen Elizabeth Girls' School de Barnet, Gran Londres, y con grandes dotes para el karate. De hecho, fue en las clases de artes marciales donde conoció a su futuro marido, Gary Malone, un hombre casado de 28 años con un magnetismo brutal. El instructor era cinturón negro y ayudó a Sharon a conseguir algunos de los campeonatos más conocidos de la región. Sin embargo, la relación entre alumna y profesor se fue estrechando hasta que, en 1988, cuando Sharon cumplió los 17, iniciaron una relación sentimental y Gary abandonó a su primera mujer. La noticia supuso un jarro de agua fría para la familia de Sharon, especialmente para su padre Harry, que jamás vio con buenos ojos la relación entre aquel adulto y su hija. De hecho, cuando la joven anunció la boda, nadie de su entorno confiaba en que el matrimonio durase mucho tiempo. Corría el año 1993. Sharon y Gary se mudaron a Potter's Bar, en Hertfordshire, aumentaron la familia y fueron padres de 2 hijos. Pero 5 años después del enlace, los problemas comenzaron a emerger en la pareja. Mientras ella se dedicaba a trabajar a tiempo completo y a sostener la economía familiar, él se quedaba en casa sin aportar ingreso alguno. En vez de buscar un trabajo estable, Gary ejercía un control absoluto tanto del dinero como de su mujer, además de pensar en la mejor forma de gastarse el dinero. Un buen día, Sharon, harta de la situación, agarró a los niños y se marchó a casa de sus padres. La mujer quería el divorcio. Por su parte, Gary, que en aquel momento tenía una relación paralela con una íntima amiga de su esposa, Paula, se vino abajo. Primero, porque tenía que llegar a un acuerdo económico con Sharon y evitar su ruina financiera. Y segundo, porque no quería perder a sus hijos. La solución, quitarse a Sharon del medio. El domingo 28 de noviembre de 1999, Gary atrajo a Sharon a la casa familiar y allí la asaltó por la espalda y la mató a golpes. Después, metió el cuerpo en el coche de la víctima y condujo hasta el bosque North Mims Park, cerca de Hatfield. Antes de abandonar el cadáver, el marido le quitó parte de la ropa y la dejó vestida tan solo con una camiseta, la ropa interior, un reloj y una pulsera. Después, la lanzó a la orilla de un río seco. Acto seguido, Gary condujo de vuelta, dejó el vehículo cerca de la casa en Cranbourne Crescent y, a horas más tarde, acudió a la comisaría a denunciar la desaparición. Gary declaró haber visto a su mujer la tarde anterior, pero dejó claro que pudo haber salido de la casa esa misma noche. Con estos datos, los agentes iniciaron el protocolo de búsqueda y localizaron el vehículo de la víctima con manchas de sangre. Las sospechas se dirigieron hacia el marido,
pero él negó tajantemente cualquier implicación en su desaparición. Llegado el momento, Gary se puso delante de los medios de comunicación e hizo un llamamiento público pidiendo a su mujer que regresara a casa, que diese señales de vida. Tras aquella comparecencia, en compañía de su suegro, el marido doliente puso tierra de por medio. Agarró a sus hijos y huyó asegurándose de que, de alguna manera, corría riesgo si permanecía en este país. Según lo explicó a Harry Clinch en una carta, su hija debía dinero a hombres desagradables por una deuda impagada y necesitaba arreglar cosas. En enero del 2000, Gary y sus 2 hijos viajaron a España, más concretamente a la Costa del Sol, donde el asesino forjó una nueva vida bajo una identidad falsa. Pasó a llamarse Ralph Kilke. 2 meses después, el cuerpo de Sharon fue encontrado. Tenía fracturas en la cara y en el cráneo, y en particular una fractura hundida en la parte posterior de la cabeza. A partir de entonces, Gary se convirtió en el principal sospechoso de un caso de asesinato, y más aún cuando no viajó para el funeral de su difunta esposa. Además, Scotland Yard fue acumulando distintas pruebas. La clave fue el posicionamiento de su móvil, que lo situaba en el lugar y la hora en el que se arrojó el cadáver. Asimismo, los investigadores también descubrieron otro dato revelador. Gary tuvo 2 cómplices, su hijo mayor, Gareth, y su amante, Paula. El verano del 2004, la Policía Nacional detuvo a Gary en Fuengirola por matar a su mujer y lo trasladaron a Madrid a la espera de su extradición. El padre de la víctima se mostró consternado al enterarse del arresto de su yerno y desveló que, en los últimos 3 años, apenas había tenido noticias ni de él ni de sus nietos. En mayo del 2005, un tribunal de Old Bailey inició el juicio contra Gary Malone por el asesinato de Sharon Malone. Durante la vista, salieron a la luz las deudas del marido, su relación extramatrimonial y cómo su hijo mayor y su amante lo ayudaron a tapar sus huellas para ocultar el crimen. Gareth ayudó a limpiar la casa del matrimonio en Potter's Bars y a quitar el papel pintado empapado de sangre que había sido arrancado de la pared del dormitorio. En cuanto a Paula, la mujer fue acusada de dar coartadas falsas a Gary. Ninguno de los 2 fue condenado finalmente. El juez Stephen Kramer declaró culpable de asesinato al acusado y lo condenó a cadena perpetua, teniendo que cumplir un mínimo de 17 años de prisión. Durante la lectura del veredicto, el magistrado se dirigió al asesino con las siguientes palabras: "Usted es un hombre manipulador, calculador y mentiroso. No ha mostrado ningún remordimiento por lo que ha hecho. Solo usted sabrá realmente lo que pasó la noche del 28 de noviembre, pero ha decidido no decir nada". El padre de Sharon celebró el fallo judicial y vio en la cadena perpetua la mejor forma de pasar página. Gary recibió lo que se merecía y no creo que el juez pudiera haber hecho más de lo que hizo. Creo que ha resumido muy bien lo que era Gary. Es un alivio que haya terminado y que ya no esté aquí. Ha perdido su libertad y su vida. Ahora podemos seguir adelante. Eso sí, el hermano de Sharon, Andrew, no pudo evitar sentir miedo. Mi mayor temor es que se escape y aparezca en nuestra puerta, aseguró a la prensa una vez finalizado el juicio.